en la nube, listo. Grabar en la nube. Listo, ya está. ¿Ahora sí? Sí, Sí, ya. Ya Bueno, está. entonces vamos a empezar. Ujú. Pues vamos a ver esta vez enfermedad de Meniere. Vamos a tratar de irnos a buen ritmo porque Ujú. pues no es tan extenso, pero sí son varios puntos lo que tenemos que tomar. Hay que tener en cuenta que es una revisión de los criterios clínicos que tenemos de enfermedad de Meniere, de las últimas revisiones que se han hecho y pues tal vez el tratamiento sí lo tengamos que discutir un poquito más, pero lo que más tenemos que enfocarnos en entender es bien cómo diagnosticar esta enfermedad. Ujú. Bueno, como todos sabemos, pues esta enfermedad es una condición clínica que se va a caracterizar principalmente por estas tres características, que ya todos sabemos: los periodos de vértigo, que tienen que durar entre 20 minutos y 2 horas más o menos, ahorita vamos a ver los criterios; una pérdida sensorial de la audición que se documente y pues que sea durante o después del periodo de vértigo y que sea en el mismo oído que se afecta. Y también podemos encontrar algunos síntomas como aura, como los que ya todos sabemos, como que de pronto ellos digan que la audición disminuye un poquito previo al inicio del vértigo, o que empiezan con acúfeno, o que incluso tienen sensación de oído tapado, plenitud óptica. Pues es un trastorno multifactorial y pues se sabe que se combinan varios factores, o sea, es algo multifactorial desde genéticos y medioambientales, y pues siempre en los estudios histopatológicos se asocia con una acumulación de la endolinfa en el conducto coclear y órganos vestibulares. Sin embargo, pues ahorita vamos a ver un poquito más de la etiología. En cuanto a epidemiología, si nosotros lo leemos en el último de la Barani, nos dice que hay aproximadamente entre 500 casos por 100.000 habitantes. En la última revisión de la Asociación Americana de Otorrinolaringología, de la Academia Americana, nos dice que hay desde 3.5 casos hasta 513 por cada 100.000 habitantes. Entonces nos da una brecha muy grande en cuanto a prevalencia. El inicio puede ser desde la tercera hasta la séptima década de la vida. Afecta principalmente a mujeres de edad adulta. Se nos hace algunos otros factores como obesidad, que sea un paciente de raza blanca, y también se ha asociado que algún tipo de patología puede estar también asociado, se puede presentar principalmente algo autoinmune como artritis reumatoide, psoriasis, incluso hasta una enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de intestino irritable o migraña. Los pacientes pueden tener como comorbilidades esto y se ha asociado y se ha descrito. Incluso aunque no esté ahí apuntado o no lo hayas mencionado, son pacientes con cierta personalidad, ¿no? Y se les maneja como si tuvieran una personalidad especial o neurótica, ¿no? Entonces, sí, son pacientes conflictivos, pues, pero precisamente por la forma o las características propias clínicos, ¿no? Pues sí. Bueno, muy bien. Así es. Bueno, de la etiología, pues no está del todo clara, pero sí se asocia a los cambios anatómicos en los volúmenes de los líquidos del oído interno. A esto es lo que nosotros llamamos como hidrops endolinfático. Entonces, pues esto obviamente se puede confirmar histopatológicamente, y eso hay que tenerlo bien claro, que todos los pacientes con enfermedad de Meniere pueden tener un hidrops endolinfático. Sin embargo, no todos los hidrops endolinfáticos son una enfermedad de Meniere. Se cree que, ya como vamos a ver adelante, otras entidades pueden compartir una vía patológica final y por eso hay un aumento de la endolinfa. Se sabe que la endolinfa... O sea, un hidrops endolinfático, entonces pues no es sinónimo de enfermedad de Meniere. Uno creería que sí, ¿no? No, pero no. Así es. Ajá, así es. Y pues han postulado varias teorías, entre ellas la de la ruptura de la membrana de Reisner secundaria a la distensión del conducto endolinfático. Entonces, una vez que se rompe la membrana, pues salen gotas, o como le decían en el texto, microlágrimas, que pues la endolinfa
como ya sabemos que es rica en potasio, hace que pues llegue hacia las células ciliadas y las intoxica. Entonces hay una intoxicación potásica de las células ciliadas y lo cual se podría relacionar a que se cause un vértigo, así como una disminución de la función En la auditiva a audición. largo plazo. Claro, claro. Así es. Como decíamos, puede ser una vía patológica final común con todos los síndromes y pues puede haber pues, síndromes idiopático, secundario y esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero pues muchas veces hay un insulto audiológico previo, que es lo que nos va a causar el hidropsión del linfático. Okay. Aquí en la imagen vamos a ver un laberinto normal y ya en la segunda vamos a ver cómo se empieza a dilatar el laberinto membranoso en la enfermedad. Así es. Bueno, la sintomatología característica es la que comentamos al principio, de vértigo, pérdida de audición y los síntomas de aura. El curso natural va a ser progresivo y puede fluctuar, o sea, es muy impredecible en la forma en la que este se va a llevar. Etapa, ¿no? En las primeras etapas del inicio de la enfermedad, pues la frecuencia de los ataques de vértigo de vértigo agudo son, pues se puede decir varios episodios durante los primeros años y eventualmente puede ir disminuyendo con los años. Esto no es una regla. O sea, se ha visto que en muchos pacientes pasa así, pero como se dice desde un principio, es impredecible la forma en la que la enfermedad se va a presentar y cómo la sintomatología se va a desarrollar. En la audición muchas veces se puede empeorar, persistir o estabilizarse, y pues lo que sí es que va hacia una evolución hacia el deterioro auditivo permanente. Y pues el acúfeno, comentan que con el tiempo puede dejar de ser relevante, o sea, como que pues puede ser entre que el paciente se adapta y que pues ya se acostumbra. ¿No me escucha? Bueno. Yo sí te escucho. ¿Sí? Yo también escucho. Sí, yo también. Ok, pues nada más hay que comentarlo a la doctora. No sé si ustedes. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, doctora, Sí. ya se escucha. Sí. Ok, sí, porque de repente bueno, yo ya entonces no. decíamos que el acúfeno pues con el tiempo deja de ser relevante. Ok. Ya no los oigo. Bueno, ya no te oigo. Ni yo. No te, Héctor tampoco. Dani tampoco. Sí, yo tampoco lo escucho. Mena tampoco. ¿Quién sabe? Yo creo. Debe ser porque está lloviendo. A ver, otra vez. Hasta que se organice. Bueno, que se pueda. Se le fue la luz a Daniela, dice que se le fue la luz. Bueno, Sí, supongo que... se le fue la luz a Luis Fer. Ya nos escribió. Bueno. Con razón. Sí, está bien. Híjole. Y aquí capaz que también se va, o con ustedes. ¿Los que están conectados todos oyen? ¿O quién? Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Sí, doctora, yo lo escucho bien a usted. Ok, muy bien, Carlos. Héctor, ok. Muy bien, los demás están poniendo que sí, muy bien, Gaby, Narita, ok. Pero bueno, el pobre de Luisfer. No sé si está cayendo un tormentón, pero bueno.
Creo que la siguiente semana sale Luis Fernando de vacaciones, ¿verdad? Que me decía que quería terminar hoy. Sí, doctora, sí sale de vacaciones. Ajá. Ujú. Ay, ahorita vemos si lo puede arreglar el pobre. No les había tocado, ¿verdad? ¿O qué hacen en estos casos? No nos había tocado. Pues Claro, espera. claro. No, no nos había tocado, doctora. Ajá, así es, Carlos. Es quién sabe, entonces. Bueno, vamos a esperar. Luis Fernando ya dice que en eso anda, ¿no? Quiere Sí. conectar. Sí, es que dice Lilo, Luisfer y Jaycee que se fue la luz en el edificio. Ah, Entonces se les fue el internet. Y Claro. Sí, pues doctora. ahorita ya. Yo ahorita me conecté con el celular y pues jaló el de Telcel, pero sí no, se fue como que el internet y sí somos varios. ahorita a mí sí se me va la luz, yo ni sé cómo conectarme con el celular, ¿eh? O sea, si se va, sorry, ¿eh? Ya a mí Sí, ni es me que se vino la expliquen. tormenta de pronto así Sí, horrible. sí se oye, pero yo si se va, sorry, ¿eh? O sea, ni idea tengo, pero bueno, con trabajo le entiendo esto. Híjole, y los demás, ¿cómo, como vean? Dices que Lila, no está Lila aquí, ¿verdad? Se le fue. Ujú, No, ni Javi también se ujú, le fue. Javisito, Y cierto. Jaycee, Jaycee, cierto. sí. No, pues no, hay que A ver, esperar. agarré el Telcel. Sí, el celular. Porque Ah, son del mismo edificio, dicen ahorita. Ahí en el Escala. blanco, en la escala En los del rojos. amarillito. ¿Rojos? Ajá, ¿Son amarillo rojos? con rojo. Bueno, Sí. la entrada es roja, Ah, pero fijado, sí. no. O beige, amarillito, sí. Escala. Sí, sí, sí. Caramba. Listo. Bueno, entonces estamos viendo los criterios diagnósticos. De la definida nos va a decir que va a haber 2 o más episodios de vértigo espontáneo de forma aguda con una duración entre 20 minutos y 12 horas. Hay que tener bien en cuenta esas duraciones. Una hipoacusia neurosensorial en frecuencias bajas y medias. Algo muy importante es que esta debe estar documentada con una audiometría en un oído. Y vamos a definir el oído, definiendo el oído afectado en al menos una ocasión antes, durante o después de uno de los episodios de vértigo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el oído afectado pues, es el que está hipoacúsico, obviamente, y es el que vamos a pensar en el que tiene, bueno, el que se está llenando de líquido. Los Perdón, síntomas, yo no veo las imágenes, ¿no se pueden proyectar? sí, pero creo que me falta, espera. Sí, como estás en el celular, ¿qué que decías? Bueno, si no, pues escuchamos. Pero ¿Listo? no sé los demás, yo no veo las diapositivas. Tampoco Pris, ya somos dos. Ni, Dice que se... ni Carlitos, ajá, por dos, ok, no se ve a es que todo. dice que... Tampoco, Oli, ya ves, A ver, espere. no se puede. Ahorita está bajando, bueno, de este lado la lluvia, ojalá que se pueda, mira ahí como que quiere. Ajá. ¿Ya Ujú, se ve? ujú, Ya. bueno, sí. Ujú, ujú, Ya, bueno. ujú. Entonces, Ándale. es que ahora se regresó toda. Sí, no te Bueno, preocupes, ya. continuamos. Ujú. Dice Carlitos que ya, ¿ok? También el criterio C es que pueda haber síntomas auditivos fluctuantes, como ya habíamos visto previamente, la hipoacusia, los acúfenos y la plenitud óptica en el oído afectado. Ujú, Y como siempre, en los criterios, que no existe otro diagnóstico vestibular que explique claro, mejor los síntomas. ok. Entonces, aquí tenemos la definida. Ahora hay que hacer el contraste con la probable. La probable nos va a hablar, en vez de que los episodios de vértigo o mareo agudo duren de 20 a 12 horas, va a durar de 20 minutos a 24 horas cada uno. Ok. En este no nos habla de una audiometría documentada, pero sí va a haber síntomas auditivos, ¿no?
Es Claro. como los pacientes que generalmente nos llegan a nosotros. Muy bien, los de preconsulta, Y, ¿no? Ujú. ajá, Porque no y tienes pues no existe, teoría inicial, ¿no? Ok. O así previa, es. ¿no? Ujú. Y otra cosa era que, bueno, como les comentaba, abajo vienen letras chiquitas que estos criterios están bien descritos, están bien delimitados, están muy bien hechos, pero ya las Ujú. letras chiquitas, al menos a mí, en un momento sí me hicieron algún ruido. Entonces eso pues hay que como dejarlo un poquito claro. Pero yo Ajá. siento que quedándonos con esto, ya tenemos algo Los criterios para importante. hacer el diagnóstico. Ok. Ahora, en las letras chiquitas o las notas que nos trae Ajá. la guía, nos La dice guía. que Ajá. nos define al vértigo como la sensación de movimiento propia cuando no se produce un movimiento, o la sensación de movimiento alterada durante un movimiento normal de la cabeza. Nos dice que el mareo episódico y la inestabilidad no se van a considerar criterios diagnósticos, que se han identificado Porque factores estos son ya cuando estás en etapa muy, muy muy avanzados. avanzada, ¿no? Ok. Así es. Y que se han descrito factores desencadenantes de las crisis de vértigo, que muchas veces los pacientes sí los tienen bien identificados, como puede ser la dieta, que consuman sodio, o sal Ujú. o cafeína, también sonidos de alta intensidad y baja frecuencia, o incluso cambios de presión sobre el conducto auditivo externo. Y estos factores, de acuerdo a las preguntas que ya hicieron de temas que se revisaron, ¿a cuáles se parecen? ¿Qué patología pareciera que presenta también estos factores desencadenantes? ¿Se acuerdan? ¿Quién me contesta? Eso de los sonidos de Fístula, alta intensidad, así es, fístula, ¿y el otro cuál sería? Fístula, muy bien, Marco. Dehiscencia, Ajá, doctor. y el hidroto, o dehiscencia, sea, que estamos viendo, y la es de dehiscencia, tercera ¿sale? ventana. Ajá, Sí, sí, fístula y sí. dehiscencia, ¿sale? Entonces son estas tres patologías. Por eso, bueno, ya lo verás más adelante como diagnóstico diferencial. Así es, ya me están contestando, dehiscencia, ¿sale? Y fístula. Bueno, pues nada más es venir. Bueno, muy bien. Ujú. Bueno, el oído afectado se determina por la hipoacusia. Como ya vimos, la hipoacusia va a ser en frecuencias bajas y medias. Entonces, pues el oído que está afectado va a ser el que, de esa forma nosotros vamos a Ajá, determinar. ajá. Y la demostración de la recuperación de la hipoacusia, que por lo general es neurosensorial, bueno, que es neurosensorial, debe ser neurosensorial, Claro, en bajas claro. frecuencias, en algún momento, o sea, que nosotros documentemos que sí hubo una mejoría, eso nos ayuda al Diagnóstico. diagnóstico. Ujú, hacerlo más Así es. pronto, ¿no? Ok. Ujú. Luego, ¿qué más? Ajá, Bueno, vas a la mencionar eso hipoacusia. de la hipoacusia neurosensorial, ¿no? De bajas frecuencias, ¿de acuerdo a esas notas que pusiste? Tiene que tener ciertos criterios, ¿no? ¿Lo mencionas aquí o Bueno, más sí. adelante? La hipoacusia neurosensorial de baja frecuencia la Frecuencia, vamos a ¿qué es? definir Ajá, como el incremento del umbral en al menos 30 decibeles en dos ajá, frecuencias consecutivas por debajo de los 2000. así es. ¿Sale? Muy bien. Si no, no es venir. ¿Sale? Bueno. Y ese umbral Así o es. esa hipoacusia, bueno, yo sé que hacemos audios, ¿no? Y a lo mejor ves el inicial y tiene pues esa curva ascendente, ¿no? Pero se tomaría sobre el Sí. umbral del cero para contar los 30 decibeles que estás mencionando, es a partir del cero, no a partir del 20, ¿no? Que creemos que es normal, o Ajá. 25 que es normal. Es a partir del cero, y le van contando 5, 10, 15, 30, pero que sean dos seguiditas, ¿sale? Ok, y obvio que tu Ok. ósea, eso dice la aérea, bueno, es la ósea, pero en la misma guía te menciona que tiene que tener de 35 o más decibeles sobre la ósea, ¿no? Ajá. El Sobre la ósea. corchetito de la ósea tiene que estar de 35 hacia arriba. Bueno, obvio, ¿no? Una ósea, para que sea neurosensorial y no para que sea conductivo, ¿no? Bueno, pero Así es, bueno, doctor. muy bien. Luego, También nos habla de esta entidad que la vamos a ver un poquito más adelante, que es el ujú, hidroxendolinfático tardío o hidropesía endolinfática tardía, en la que el vértigo pasa años antes que la pérdida no, sensorial, o la pérdida sensorial, perdón, la pérdida ajá, precede al vértigo meses ajá, o o incluso años años antes. antes de. Ajá, Ujú, entonces el ujú. paciente se va a quejar del vértigo hasta mucho después. Ahorita vamos a ver incluso los tiempos que nos llegan a manejar
y pues Ok. sí varía mucho. Ok. Y lo que decíamos anteriormente, puede haber crisis totolíticas de Tumarkin, que son crisis de pérdida brusca de los reflejos vestibuloespinales que originan la caída brusca al suelo sin la pérdida de la conciencia. También puede haber el síndrome de Lamoureux, que es una mejoría de la audición durante las crisis vertiginosas. Ok. Y pues en Estos los primeros dos, años, ajá, está bien, sí. sí, Los primeros años. Ajá. de la enfermedad se asocia con el episodio de vértigo un aumento de la intensidad del acúfeno o la plenitud óptica en el oído afectado. O Entonces, sea, pues muchas veces los pacientes dicen que les empieza el acúfeno, se les tapa el oído y ya saben que les va a venir el vértigo. claro, como Pero muchas su veces aura, ¿no? en los primeros Ajá. años. Esto de las crisis fotolíticas de También, pues hay Tumarkin que... son muy, son muy, poco prevalentes, pero se dice que si lo presenta el paciente va a ser una o dos a lo largo de su historia natural de la enfermedad de Meniere. Incluso sí, yo sí tengo pacientes que han presentado estas crisis. En cambio, el síndrome de Lemarlius, yo no he visto ningún paciente con esto. Sería una prevalencia todavía más estrecha, ¿no? Más baja, ¿vale? Pero bueno, eso es cuestión también de saberlo buscar, ¿no? O saber interrogar al paciente, ¿no? Pero bueno, Sí, ok. sí. Bueno, y Exploración. todo Ujú. esto es para hacer una adecuada anamnesis. Nosotros tenemos que preguntar detenidamente, como ya lo sabemos hacer, para obtener la clínica del paciente. También hay que hacer una adecuada exploración física. Y pues se nos menciona que en la exploración oculomotora lo que podemos encontrar es un nistagmo espontáneo irritativo, siempre hacia primero, bueno, al principio es hacia el lado de la lesión y posteriormente pasa hacia el lado sano. Y en la En exploración, espérame, en este nistagmus, o sea, ustedes tienen un paciente, ya sea en preconsulta o en consulta externa, y saben que es una enfermedad de Meniere, pero casi nunca, bueno, yo nunca, le ponemos nistagmus espontáneo irritativo o nistagmus hacia el lado sano. El del lado sano, ¿qué nombre tendría? Cuando bate el nistagmus hacia el lado de la lesión, como el que tienes ahí en tu gráfica, dice nistagmus hacia el lado de la lesión, se llama nistagmus irritativo. Y un nistagmus que es unilateral periférico hacia el lado sano, ¿cómo se llama? compensar, no. Nistagmus destructivo o deficitario, pero nunca lo ponemos. Entonces nomás describimos nistagmus evocado hacia el lado derecho, no sé, lo describes, ¿no? Entonces cuando lo tengan dirigiéndose al lado sano, es típico de un síndrome vestibular agudo, ya sea, bueno, estamos hablando ahorita de Meniere, que vendría siendo ¿qué? Como las características como, que es lo que ponemos en la nota. Entonces es un nistagmus rotatorio, ¿qué más? De dirección fija, ¿qué más? Intenso, ¿qué más? Rítmico, ¿qué más? Que bate hacia el lado sano, que es lo que estamos mencionando, que aumenta, acuérdense, ponemos los lentes de Frenzel, entonces aumenta al remover la fijación visual con los lentes de Frenzel y sigue la ley de Alexander. ¿Cuál es la ley de Alexander? Acuérdense que aumenta al dirigir la mirada hacia la fase rápida. Entonces, todas estas características, a lo mejor no lo describimos así, porque nomás ponemos, necesitamos a la derecha, ¿no? Bueno, si es venir derecho, ponemos, necesitamos a la izquierda, porque tiene que batir hacia el lado sano, ¿no? Entonces, pero para que se acuerden que cuando es un síndrome vestibular agudo, esta es la característica. Pero está un Meniere y casi siempre lo vemos así. Si es derecho, vemos un nistagmus a la izquierda, ¿no? Pero casi no vemos los nistagmus irritativos, pero de repente nosotros tenemos un Meniere derecho y de repente vemos que el nistagmus bate a la derecha. Meniere derecho porque leíste el audio, ¿no? O sea, porque hiciste audiometría, está baja a la derecha, y de repente vemos que el nistagmus bate a la derecha. Y claro, porque el cuadro empezó 2 horas antes, entonces esos nistagmus espontáneo irritativo. Casi no los vemos, o no se ven, ¿no? Porque son los que llegan al hospital. Y de aquí a que se le haga la preconsulta, la historia o que esté esperando en sala, o sea, porque es una urgencia y no lo vamos a ver nosotros en consulta, lo van a ver ustedes hasta las 3 de la tarde en la preconsulta y ya se le pasó ese nistagmus irritativo, por eso cuando llega con ustedes, llega en fase al lado contrario, en deficitario o destructivo, hacia el lado sano, ¿sí se entiende? Entonces, para que se acuerden que la enfermedad de Meniere es la que se manifiesta al inicio, hoy empecé y 2, 3 horas después ya me cambió hacia el lado sano, porque empiezo
con este espontáneo hacia el lado irritativo, ¿no? O de tipo irritativo, como se llama, ¿sale? Bueno, es del espontáneo. ¿Y del trust checking? Pueden estar positivos o se podrán encontrar positivos. Es lo que leí. Ajá. Pero el El head head trust, shaking que no entendí dice, por qué, doctora. a ver, El head primero, trust, vamos a evaluar lo del BOR. o sea, está relacionado con, ¿sí me oyen? Porque salió un letrero, ¿sí? Está relacionado con el reflejo vestíbulo ocular. Ujú. Entonces, el head trust, sabemos, es una, pues se encarga de esa compensación de los movimientos cefálicos por parte de los músculos extrínsecos de los ojos, de tal forma que la Así. mirada de la mirada pues, tiene que tratar de permanecer en un punto fijo, precisamente con esos movimientos oculares. Entonces hay una simetría y por eso tenemos positivo de acuerdo a ese canal semicircular horizontal, pues estamos estimulando el nervio vestibular superior, ¿sale? Y el check-in, ¿por qué positivo? Ah, bueno, el TROS saldría, ya lo sabemos, hacia el lado afectado, ¿sale? Porque hay esa simetría, eso ya lo sabemos. Y el head check-in positivo, ¿hacia qué lado saldría? Estamos hablando de un síndrome vestibular agudo. Hacia el que no head-checking, está ¿para parético, dónde? ¿no? Bate hacia el lado sano, así es, ¿no? Entonces, head checking, cuando tengan, ya dijimos, es un estamos espontáneo, ¿qué? Un estamos vestibular o unilateral de patología periférica. Entonces, vas a tener siempre un head checking positivo batiendo hacia el lado sano, pero bueno, ¿por qué? El head checking que nos habla es igual que un nistagmus, que la generación de un nistagmus. ¿Qué nos habla? Nos habla de una asimetría del tono vestibular. Es decir, hay una asimetría en la actividad de ambos núcleos vestibulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues es una asimetría en el tono vestibular. Entonces, cuando tú tienes un nistagmus, pues lo tienes hoy, ¿no? Pero la fijación visual del diario, de ese paciente del diario, hace que a los 3 o a los 4 días se le quite ese nistagmus espontáneo. ¿Por qué? Pues porque esa fijación visual compensa esa simetría y hace que otra vez se cargue, por decirlo así, el tono de ambos núcleos vestibulares. Entonces, el nistagmus está latente, está escondido. Acuérdense que está el asimétrico, entre comillas, vamos a poner así, pero se esconde, por decirlo así, el nistagmus, y se le llama que es un nistagmus latente, está escondido. Entonces hay una actividad de almacenaje que la tengo que ver. ¿Cómo la veo? Pues con un head shaking. Entonces, como estoy estimulando igual horizontal, canales semicirculares, las mismas leyes. La segunda dice que los horizontales, polípeto es excitatorio. Entonces tiene que ver con eso, con inhibición y excitación de la segunda ley de Alexander de igual. Entonces, haces tú este head shaking y ese nistagmus que está latente o escondido, porque se le quitó, supongamos que ya pasaron esos 5 días, por decirlo así, o 10, y apenas te va llegando, entonces florece, ¿no? Y va pero responde muy poquito, o sea, pues nada, está como flojo, por decirlo así. Pero le hago para el lado izquierdo, flujo ampulípeto, entonces acuérdense, pasa lenta, rápido, lenta, rápido. Entonces, como le hago muchas veces, pum, 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 siempre va la tira hacia el lado sano, ¿no? Entonces, eso es cuando no tengo nistagmus, pero si de repente me llega hoy el paciente, y empezó apenas su vértigo ayer o ayer, y tiene nistagmus espontáneo, tú le haces head shaking y ¡pum! Es el head shaking que ya lo tienes, que estaba, que ya le habías visualizado durante la exploración. Lo que hace el head shaking va a aumentar la frecuencia del nistagmus, no es de que bata para el otro lado, simplemente aumenta, se hace más intenso lo que ya tienes de esa simetría del tono vestibular, ¿sale? Y listo. Por eso sale en esta etapa. Ya después, toda patología vestibular, estamos hablando de venir ahorita, pero acuérdense, cuando tengan una patología vestibular unilateral periférica y ustedes pongan head shaking derecho, de repente lo ven 4 meses después y ponen head shaking izquierdo, supongamos, eso es un nistagmus de compensaciones, porque a veces ya empieza, por esa misma simetría, hace que ya se compensa el tono vestibular y ahora va a partir hacia el lado afectado, ¿no? Entonces, pero se llama nistagmus o head shaking de recuperación. Cuando lean head shaking, hay bifásico, monofásico, parético y de recuperación o de compensación, pero bueno, eso es otro rollo, más como para que lo sepan, ¿vale? ¿Más o menos se entiende? Sí, ¿Sí? doctora.
Ok, Sí. bueno. Luego, Vamos a solicitar diversos muy estudios bien. auxiliares que esperamos en la audiometría, como ya dijimos, la hipoacusia neurosensorial en frecuencias medias y bajas. En la Ajá. BNG podemos encontrar micrografía en el nistagmus optoquinético y puede haber en las pruebas calóricas, pues, excitabilidad vestibular disminuida del lado afectado. Ajá. Pues también, si estuviera en fase muy irritativa, pues se podría ver el espontáneo, ¿no, doctora? Ah, bueno, pero en tu visualización de BNG del trazo y BNG, espontáneo me estás diciendo, ¿no? Ah, claro, ajá, sí, claro. sí, sí. Y aguda me refiero a esos 5 días, ¿no? Y que realmente sí nos puede Ujú. llegar, nos puede llegar. A lo mejor les llegaría primero a ustedes porque están en preconsulta, pero ese día no les hacen BNG a ustedes, ¿no? Entonces ya Sí, que no, llega conmigo es, o con la doctora aquí con sí. Marta, pues es hasta nuevo aviso, ¿no? Pero sí, respuesta es sí. Ah, bueno, pero no lo tienes BNG, entonces por eso hacemos el TROS, ¿no? Bueno, el TROS, ajá, es reflejo vestibular, pero por eso hacemos el head shaking para que pues, florezca, ¿no? Acuérdense, un nistagmus latente hace con el TROS, perdón, con el head shaking que tenga la actividad almacenada, ¿no? Así se le llama. Bueno, luego, En una posturografía dinámica podemos encontrar latencias alargadas en el test de organización sensorial y en el test de control motor, la amplitud alterada. Y también se le pueden realizar los potenciales evocados miogénicos vestibulares, tanto oculares como cervicales, y vamos a encontrar que en los estadios tempranos la amplitud se incrementa y posteriormente en los estados pues, ya más avanzados empieza a atenuarse o a disminuir e incluso a desaparecer. incluso en todas estas pruebas o estudios auxiliares, prácticamente el que nos ayuda muchísimo vendría siendo la audiometría. ¿Qué si le hacemos todo esto que estás mencionando, el bench, o lo que vas a decir de electrococleo, emisiones, eh, BNG? Bueno, pues depende de la etapa en que le hagas al paciente el estudio y no quiere decir que todos te tengan que salir igual, ¿no? Lo que sí, a fuerzas es la audición o la hipoacusia neurosensorial de media o bajas frecuencias, ¿sale? Ok, luego. Las emisiones autoacústicas, pues hay que valorar, nos ayudan a valorar el componente coclear, nos van a ayudar a determinar la situación funcional del oído contralateral. En la enfermedad temprana, la amplitud puede estar disminuida y puede haber ausencia en frecuencias agudas, a pesar de que, pues, a pesar de la audición. Ok. Podemos solicitar un electrocócleo, que sería el periodo para realizar 48 horas después de la crisis. La sensibilidad es del 70%, entonces pues no es muy alta, pero pues como la vez que vimos electrocócleo nosotros en la clase, vimos que una de las patologías en las que nosotros podemos encontrar alguna alteración, por ejemplo aquí el aumento del potencial de sumación, del cociente potencial de sumación, potencial de acción, pues Ajá. sería En esta en esta patología. patología. Sin embargo, pues no nos va a dar un diagnóstico certero, entonces pues es Claro, un hallazgo que podría haber. El claro. diagnóstico, como ya vimos, es muy clínico y lo que nos va a ayudar mucho es la audiometría, como usted Así es, dice, pero así es, prácticamente la clínica es lo que así es. va a Ah, predominar frente a ok. todo. Ujú. También hay pruebas osmóticas, como la prueba del glicerol. Es cuando se utilizan algunas sustancias que provocan la reducción del volumen de la linfa en estos pacientes y que tienen una mejoría clínica en el umbral auditivo audiométrico. Ok. La prueba del glicerol se realiza en ingesta en ayunas, se le da 1.5 gramos por kilogramo de peso al paciente y esto va a provocar una expansión de líquido extracelular por salida del agua intracelular, llevando a esto a una hiperosmolaridad y a una hiponatremia. Entonces, con esto se va a observar una mejoría de la audición entre 10 y 15 decibeles más o menos para las frecuencias menores a 4000 Hz. E incluso también habla de una mejoría en la logoaudiometría entre un 10 y 12% en la discriminación. Claro, y esto Oh, cuando se utilizaba, ¿no? La prueba del glicerol, uh-huh. ¿sale? Sí, Ahorita ahorita pues eran ya es los, muy raro. no sé, no, incluso yo de residente sí lo usábamos, pero pues bueno, el pobre paciente quedaba más deshidratado que uno. Bueno, Saida menciona, el audio son frecuencias graves y las emisiones alteraciones de frecuencias agudas, así es lo que está mencionando precisamente el NESO, ¿no? Que a pesar de la curva audiométrica, se describe que las emisiones autoacústicas, ese es el hallazgo, ¿no? Pero bueno, Uh-huh. realmente, bueno, si nosotros podemos
a ver todos estos estudios que está mencionando de diagnóstico para la enfermedad de Meniere, ya lo veremos al final en las últimas diapositivas. ¿Amerita todos estos estudios para hacer el diagnóstico? Pues no, incluso a veces hasta pedimos estudios y no nos lo interpretamos, pero no lo armamos, bueno, salió el potencial así, salió la emisión así, salió la impedancia así, no pegamos todo para que nos embone con el diagnóstico que estamos emitiendo. Pero bueno, eso es lo que está escrito y nada más, pues bueno, como para saberlo, ¿no? Así es. En la impedenciometría, pues se me olvidó comentar, pues se Es esperaría normal, que ¿no? se encontrara normal con el umbral del reflejo estapedial. Ok. Imagen, se puede ver una tomografía con atención a fosa posterior, pero en este caso lo que nos ayudaría a nosotros completamente o que nos ayudaría a nosotros a hacer un diagnóstico y ver que sí hay una dilatación o sí hay un aumento de la endolinfa, sería una resonancia magnética con infiltración de gadolinio. Pues ya que el gadolinio no llega al espacio endolinfático y sí al prelinfático, la rampa media, que es donde está la endolinfa, se va a visualizar sin señal por ausencia del gadolinio, y la vestibular y la timpánica, que es donde está en la prelinfa, se van a visualizar. Es lo que vamos a lograr ver y nos va a permitir establecer el grado de dilatación que hay en este tipo de hidrops. O sea, veamos que esto solo nos va a hablar de un hidrops, no de un Meniere. Claro. El Meniere lo vamos a hacer el diagnóstico clínicamente, pero pues sí vamos a encontrar estos grados. Tanto puede haber dilatación vestibular como coclear, y lo divide en 3 grados del 0 al 2, donde el 0 es que no hay hidrops y en el 1 es moderado y el 2 ya es significativo. Incluso estos estudios, cuando pedimos resonancia, bueno, y no tanto por Meniere, es para, igual tomografía, es para descartar, ¿no? Tal cual una patología Otro tipo de retrococlear patología, y sí. no tanto porque voy a pedir Meniere para que me pongan si tengo el grado 2, ¿no? O no sé, ¿qué te estás Ajá, muchas mencionando? veces Pero bueno. cuando la clínica no es muy clara o se te Claro, llega a dar duda de algo, pues sí claro, podías apoyarte de esto, por porque sí hay supuesto. muchos diagnósticos diferenciales. Ahorita vamos a ver todos los que hay Claro, y todos pueden simular pues un Meniere. Meniere. Claro, perfecto. Aquí vemos unos ejemplos de unas imágenes de cómo se vería normal. Podemos ver el vestíbulo y la cóclea normales. Y en las siguientes, en la A, en la B y en la C, en la A vemos el oído derecho completamente normal. Y el izquierdo, pues ya hay un hidrops coclear y vestibular grado 2, que si vemos en la tabla de clasificación, ya el espacio endolinfático está del 30 al 50% aumentado y ya va a haber un desplazamiento de la membrana de Reisner. Y en el otro, en la según se fue la, ajá. Bueno, la imagen. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, yo sí. A ver, déjeme ver, Espérenme. Sí. porque sí se fue me salió un ¿Verdad? aviso que se dejó de compartir. No, ahorita, bueno, nos está preguntando en lo que ves. Dice, el grado de hidro se relaciona con la gravedad de la sintomatología. ¿Tú qué dirías, Luis Fernando? ¿Que sí o que no? ¿Ellos mencionando? El grado de hidrops. Hidrops se relaciona con la Sí. gravedad de la sintomatología. ¿Tengo más hidrops, más sordera? ¿O tengo, pues, cómo le entiendo yo? ¿Tengo más, qué será? ¿Más distensión? Más hidrops. O sea, como yo entiendo, Si hay ¿no? más distensión, ajá, Más sí podría sintomatología. haber un poco, los síntomas un poco más, Aparatosos. tal vez aparatosos. Ok, la respuesta puede ser sí, puede ser no, pero acuérdense, depende de esa posibilidad de la teoría que se mencionó previamente, de la salida del potasio del conducto linfático hacia la perilinfa. Entonces eso está haciendo que haya una intoxicación perilinfática de esas células que había mencionado Luis Fernando. Entonces eso hace que depende de la cantidad, pues se van a lesionar esas células, por lo tanto va a haber distintos grados de fluctuación, tanto de audición como de la sintomatología. Incluso no necesariamente la enfermedad de Meniere se debuta la primera vez con un cuadro clínico típico, las características que ya se mencionaron, ¿no? Puede ser que durante años previos, de etapa inicial se menciona, sean muchos cuadros, ya sea solo de vértigo
o solo de audición, que hace que se presenten antes de ser los criterios definitivos. Esa es la etapa inicial. Ya después en la etapa intermedia, que es la que casi siempre vemos, o la etapa activa, que es la que nosotros vemos, o intermedia, esa es la que dura muchos, muchos años. Son todos los pacientes que ven ustedes, si pasan hoy con nosotros y vuelven a pasar al año siguiente, en el mismo mes, y de repente, porque los citamos cada 6 meses o cada año, y lo vuelven al paciente, de repente, pues ya pasaron 2 años, 3 años, o los que sean. Son pacientes que a lo mejor no tienen cuadro clínico de enfermedad de Meniere, pues porque ya van en el año 10, ¿no? O en el año 8 de su historia natural de la enfermedad, y al momento en que lo estamos viendo, pues viene a chequeo para ver cómo está la audición y sigue igual de estable, el vértigo a lo mejor menos molesto, y ya no parece enfermedad de Meniere, ¿no? Entonces, esa es la etapa media o como activa. Y ya la final, pues bueno, son los que se les comenta la literatura que se mencionan como bilateral, ¿no? Entonces, el grado de esa cantidad de hidrox, pues depende, ¿no? También entre las intercrisis, porque hay pacientes, para la sintomatología, ¿no? Para responder a la pregunta, porque hay pacientes que tienen o que presentan esta intercrisis durante muchos meses o incluso años y ya creen que están curados, cuando realmente no. Y otra vez vuelve la intoxicación previa de esta líquidos intralaberínticos que detona pues toda la sintomatología, ¿no? Entonces depende del potasio. La respuesta es que depende de la cantidad de ese potasio, y como es algo que pues no lo vemos, pues bueno, se soluciona con medidas generales y para solucionar el cuadro clínico al paciente, ¿vale? Pero bueno, ¿qué más? Y pues en los diagnósticos diferenciales tenemos todas estas enfermedades que pueden simular, que pueden tener síntomas auditivos. Me llamaron la atención, por ejemplo, el síndrome de Susak, que nunca lo había escuchado, y es un síndrome que está compuesto por una triada clínica: encefalopatía, déficit visual y auditivo. Y en lo auditivo, el déficit es bilateral, es asimétrico y también se afectan frecuencias medias y bajas. Okay. Nada más que aquí, por ejemplo, en la resonancia, nosotros vamos a encontrar que hay múltiples lesiones en sustancia blanca y gris. Entonces ahí nos ayudaría un poco la resonancia a tener un diagnóstico diferencial. Otro síndrome que viene ahí que está raro es el de Vogt-Koyanagi-Harada, que es una panoveitis granulomatosa bilateral. Y pues esta afecta, tiene un carácter autoinmune y tiene una frase prodrómica que se caracteriza con síntomas como vértigo, y pues después vienen más síntomas como debilidad muscular, viene fase prodrómica donde la visión se afecta. O sea, ya es un poquito más, pues más aparatos. Son síndromes raros. Realmente uno no piensa en esto. De todo esto no piensa uno en nada. Prácticamente en el de la tercera ventana o fístula, y la dehiscencia que habíamos mencionado, o cierto, el acueducto vestibular dilatado, de lo que mencionamos, o de la pregunta que les hice, las patologías de las que ya intentamos revisar. Bueno, con las preguntas, los factores predisponentes o determinantes simula más una fístula o una dehiscencia que todo lo demás, ¿no? Pero bueno, pero ahí está escrito. Y también buscar. La enfermedad autoinmune, eso sí, enfermedad autoinmune de interno, eso sí. Y más si tienes una hipoacusia bilateral, ¿no? Así es, y la guía nos maneja mucho que hay que hacer diagnóstico diferencial con el ataque isquémico transitorio, migraña vestibular y pues la paroxismia vestibular. Nos los deja, eso sí, muy en claro. Ok. ¿Puede existir una superposición con migraña vestibular? Sí. Indican algunos estudios que la migraña es más frecuente en pacientes que tienen enfermedad de Meniere, y aparte se han descrito pacientes con ambas características, tanto de Meniere como con migraña vestibular. Y de hecho, pues, estos se pueden heredar como la agrupación de síntomas que pues tienen, pero e incluso en la migraña vestibular puede aparecer la hipoacusia sensorial fluctuante, acúfenos, plenitud óptica, pero por lo general, como regla, en la migraña vestibular la hipoacusia no avanza con los años hacia una hipoacusia severa, y como platicábamos anteriormente en el Meniere, pues por lo generalmente puede llevar a la discapacidad auditiva. O lleva a la discapacidad auditiva. Y aunque durante las crisis de Meniere puede haber cefalea
migrañosa y fonofobia, se ha propuesto pues que ambas tienen una vía fisiopatológica común que Así puede es. estar relacionado con la disfunción de los canales iónicos. Entonces, pues esto sería lo que nos podría llevar, pero pues como sabemos, ambos tienen criterios diferentes Ujú. y Pero- únicamente los pacientes que tienen dos tipos diferentes Así de es. crisis, que ellos documentan que, o sea, te dicen, son los eventos diferentes, uno Ajá. que cumple criterios para migraña vestibular y los otros para Meniere, se les debe hacer el diagnóstico de las dos Ya, así patologías. Pero es, ¿no? como ya sabemos, la Varan también tiene sus criterios muy específicos para migraña vestibular. Entonces ellos Así es. tendrán que decir así como que a veces siento de tal forma y a veces esto, y la hipoacusia la vas tú documentando, pero pues sí Así es. sería un estudio más difícil. Claro. Lo ves hoy y ahora, bueno, pones los dos diagnósticos, ¿no? Migraña vestibular y Ujú. Meniere, pero el día de hoy, pues tiene cuadro clínico de Meniere, a la siguiente consulta de migraña, y sí, sí lo hay, ¿eh? Y porque tienen los dos cuadros o los dos cuadros clínicos con sus respectivos criterios de acuerdo a lo descrito en estas guías, ¿no? Muy bien. Así es. La enfermedad autoinmune del oído interno, en esta que hay que tener Ajá. en cuenta que por lo general la pérdida es bilateral, sí puede ser fluctuante, pero es rápidamente progresiva, que puede Ajá. ser de días a meses. E Ok. incluso puede tener una instauración súbita y que inicia en un oído y luego se va al otro. Ok. Pues los pacientes sí pueden tener síntomas vestibulares y puede coexistir con una enfermedad autoinmune sistémica. Este tema lo acabamos de ver en audio, entonces Muy pues bien. creo que sí lo tenemos Súper. todavía Bien claro. claro. Y Ok. el hidropseudolinfático tardío, el Ujú. cual pues se sabe que hay una patología otológica preexistente, se caracteriza por una pérdida profunda de la audición neurosensorial en un oído y Ujú. luego vienen los episodios de vértigo, aparece este vértigo episódico en un tiempo prolongado eh, y, Después de y haberse instalado esa pérdida de audición, esa ¿no? pérdida Ujú. de la audición. Ujú. Es muy importante que manejemos que hay dos tipos, el Ajá. ipsilateral y el contralateral. Entonces, en Ujú. el ipsilateral, la hipoacusia neurosensorial profunda, pues es en el mismo oído, el que sufre el progreso de un edema endolinfático y la instalación de los episodios de vértigo. Y en el contralateral es pues esta pérdida, la pérdida y el vértigo es del oído contrario. O sea, la Así hipoacusia es. fluctuante con o sin formación de edema endolinfático se producen en el lado opuesto al oído previamente afectado. Así es, ¿no? Hay ipsi y hay contralateral, ¿sale? Espérame, déjame ver qué dice Héctor. Diagnóstico entre migraña y Meniere podríamos tener un cierto tratamiento para migraña menstrual en un caso de uso para aclarar estos, ¿sí? Así es, tienes los dos cuadros, pero bueno, va a dominar uno. Supongamos que estás en tu consulta, va a dominar uno, y pues le das tratamiento para ya sea para uno o para el otro, y el que pegue, por decirlo así, bueno, haces un diagnóstico, llega a consulta días o meses después, o semanas después contigo, sigue teniendo el mismo cuadro de los dos, ya verás si le das tratamiento para los dos, o en el mismo momento dar para los dos, pero bueno, depende. La respuesta es sí, la respuesta es sí, por supuesto, ¿sale? Y de El, de nada, muy bien, ajá, del hidros, el no linfático, ajá, tardío ipsilateral se dice que se presenta más que el contralateral, ajá, siendo el contralateral más común en pacientes ya muy grandes. Y aquí hay algo muy chistoso que nos dice que en dos estudios se reportan que puede tardar desde un año hasta 74 años, otro estudio te dice desde un año hasta 68 años en aparecer la sintomatología agregada. Entonces, pues es ok, muchísimo tiempo. claro, Y como que es muy fisiopatológicamente, grande. pues se Ujú. reportan niveles elevados de la hormona vasopresina en sangre y una expresión de su receptor tipo 2 en el saco endolinfático y que se encuentra 8 veces superior en un estudio que se hizo en estos pacientes que en los controles. También, como se comentaba antes, pues el perfil de la personalidad, que por lo general son sujetos estresados, excesivos y que te exigen mucho. El Ajá, diagnóstico va a ser con una adecuada anamnesis. Muchas veces sí puedes pedir una imagen o incluso una prueba de glicerol para ver el grado de dilatación, porque pues ya fue mucho tiempo después que se presentó.
Ok. Y pues, o todos estos estudios pues diseñados para detectar signos de un edema indolinfático ya bien documentado. Porque podíamos Entonces, pensar en muchas otras cosas. claro, y más que tienes aconiciación 2, ipsilateral y contralateral. Entonces tienes una pérdida auditiva, probablemente, no sé, en la infancia o de años atrás, secundario a alguna patología viral, algún traumatismo, una otosclerosis, y pasa, no sé, 5 años, 3 años, 10 años, y te da, en ese lado de la pérdida auditiva, te da vértigo. Y bueno, notas más pérdida de audición, ese es el ipsilateral. Y el contralateral sería que tú tienes esa pérdida auditiva también desde hace muchos años, pero manifiestas con vértigo o con tu audición fluctuante en el lado contrario. Entonces, esta es la única diferencia, ¿sale? Y así le pondremos. En vez de poner la enfermedad de Meniere, tendríamos que ponerle hidrocéfalo linfático tardío, Tardío. ipsilateral o contralateral Contralateral. izquierdo, no sé, ¿sale? Ok. Así. Ahora el secundario. El secundario, pues, es un proceso patológico asociado con vértigo y pérdida auditiva fluctuante, en el que hay una alteración en el sistema de resorción de la endolinfa inducida y principalmente ya sea por eventos traumáticos o inflamatorios. Estos procesos se tiene bien documentado que pueden alterar o pueden ser resultado de cambios de la presión del líquido cefalorraquídeo. Y pues todas estas causas que les manejo en la tabla son las que nos podrían Ajá. causar un hidrop secundario, pues ya hay un insulto previo otológico y esto va a causar, pues ya sea el aumento de presión del líquido cefalorraquídeo y nos va a traer un edema linfático. Entonces, de El estas que estás diagnóstico, mencionando, perdón, de estas que estás mencionando, por ejemplo, de las más comunes, se me ocurre, la otitis media y la laberintitis, si tenemos un paciente de otitis media y de repente queremos, bueno, tenemos la posibilidad diagnóstica de una enfermedad de Meniere, en vez de ponerle enfermedad de Meniere derecha, bueno, secuelas de otitis media, tendremos que poner hidrocendonlinfático secundario, sería el término correcto, cosa que no hacemos. Pero bueno, a ver si ya empezamos a hacer eso, ¿no? Okay. sí, porque esto te tienes que guiar mucho en la clínica, en que el Ajá. paciente te diga, pues tal vez fue algún trauma posquirúrgico o estoy tomando algún medicamento que altere la aldosterona, la vasopresina, Ajá. pero pues tú ahí sí tienes como que pensar en eso y tal vez ahí sí pedir el Así es. estudio de imagen para documentar tú el edema Ajá. o la dilatación Ok. o claro vestibular. Ok. Entonces, ahí sí hay que pensarle un poquito más. Claro, está Y confuso. también está Ok. esta entidad que es familiar, Ujú. principalmente familia de primero o segundo grado, un familiar que ya cumple los criterios. Se dice que es generalmente por una herencia de patrón autosómica dominante, aunque se han descrito también de herencia recesivos y mitocondriales, y pues el gen de TNA y FAM136A son los que se han encontrado Listo. que tienen algún tipo de mutación. Ok. Ahora vamos al tratamiento. Es muy importante en esta parte del tratamiento establecer en qué fase de la enfermedad estamos, porque no es el mismo tratamiento que vamos a dejar. Si Ujú. estamos durante la crisis, el primer objetivo del tratamiento es que nosotros aliviemos al momento más discapacitante que es la crisis aguda de vértigo. Ok. Algo que se me olvidó mencionarles, que muchas veces, bueno, en la guía te comenta que tú puedes decir, dar la duración del vértigo por el tiempo en el que el paciente se incapacita. Muchas Ok. veces estos pacientes, como ya dijimos, que son estresados o extravagantes o de personalidades raras, Sí. son de que no me puedo levantar y se quedan tirados, o sea, con la crisis de vértigo mucho rato. Entonces se supone que hay que ver bien, o sea, hay que tomar más o menos ese tiempo, el que lo incapacita, para ver si cumple los criterios de más de 20 minutos o, más, o las Ah, 12 ya te horas. entendí. Ok. 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 Eh, Va a haber muchas opciones terapéuticas disponibles para el tratamiento durante la crisis y no se recomienda utilizar sedantes vestibulares por mucho tiempo. O Ujú. sea, los podemos dejar, pero no que no sea como un Tiempo tratamiento prolongado. establecido. Claro. Ajá. Y pues de forma clínica, los que se emplean durante la crisis, los medicamentos se deben retirar progresivamente y no administrarse más de 2 semanas, Ok. ya que pueden pues retrasar los mecanismos de autocompensación de las vías vestibulares. Y en el intercrisis, el tratamiento será mejorar la calidad de vida del paciente, reduciendo la recurrencia de las crisis.
y evitando que haya un deterioro de la función auditiva. Como ya vimos, hay pacientes que pues esta enfermedad pues va a ser completamente incapacitante. Hay varios grupos de medicamentos que vamos a usar. Podemos usar desde antihistamínicos como el dimethidrinato. Podemos utilizar la betistina, que va a actuar directamente sobre la microcirculación de la estría vascular, aliviando el efecto que la presión del hidrops origina sobre la perfusión vascular laberíntica. Vamos a usar diuréticos. De los diuréticos tenemos que estar muy conscientes de qué tipo de paciente estamos manejando. ¿Por qué? Porque es donde más debemos de tener cuidado si es un paciente hipertenso, si es un paciente que tiene desequilibrio hidroelectrolítico, si es un paciente que tiene alguna enfermedad renal. Nosotros debemos conocer el mecanismo de acción de todos estos diuréticos, e incluso si es un paciente cardiópata, no podemos dejarlo a diestra y siniestra, pero sí tenemos que, o sea, hacer con la historia clínica completa, evaluar cuál es la mejor opción terapéutica para él. Podemos utilizar desde inhibidores de la anhidrasa carbónica, que inducen la diuresis por disminución del intercambio de sodio e hidrógeno en el túbulo renal. Podemos utilizar diuréticos tiacídicos que van a aumentar la osmolaridad plasmática y esto nos va a llevar a una depresión endolinfática, e incluso podemos utilizar furosemida, la cual puede producir depresión hidroelectrolítica, pero también nos puede llevar a una hipotensión. Claro. Como se dan cuenta en el resumen, la doctora me hizo el favor de hacer, bueno, de decirme los medicamentos Las dosis. y pues las dosis, y posteriormente los acomodamos en un cuadro para que sea más fácil para que ustedes lo manejen y lo puedan tener si quieren en el celular, en el iPad, porque pues muchas Así veces... es. Yo este cuadro lo hice, bueno, ahorita con lo de tu clase se me ocurrió, ¿no? Yo también por ahí lo guardé. Bueno, de tu cuadro que le mandaste a ellos. Sobre todo cuando están en filtro. Bueno, ya estarán en filtro en el tercer año. Y es para esto, ¿no? Yo sé que esto es Meniere, pero esto es típico, bueno, en algunos rubros, para un síndrome vestibular agudo, ¿no? Entonces, las urgencias que les llegan al filtro puede ser una, la enfermedad de Meniere o la neuronitis. Son muy parecidas en manejo, claro, vamos a quitar algunas cosas, ¿no? Como los diuréticos, pero pues es para que ustedes lo tengan, ¿no? Dice Zaida, ¿qué medicamento sugiere para la crisis? Ok, es lo que va a explicar, supongo yo. Dice Fernando Sí. ahorita, ¿no? Ok, ahorita ya lo vamos a ver, Zaida. A ver, entonces, y si ustedes lo leen, bueno, uno dice, estoy con vértigo, ¿no? En el filtro, o en consulta igual con nosotros. No, pues dale Bontrol. Caramba, ¿no? El difenidol. ¿Dónde dice en la literatura que está el difenidol, no? Entonces, por eso se los hice. Y bueno, vamos a ver cuál es la respuesta. A ver, si quieres, continúa, Luis Fer. Bueno, por ejemplo, el dimenhidrinato lo podríamos utilizar durante la crisis. Y es el número 1. Se va a dar... Perdón, el número 1 que se describe en la literatura, no hay más. Nosotros siempre control, difenidol. Bueno, luego, la dosis. La dosis máxima, 400 miligramos en 24 horas. Nosotros lo podemos dejar de 50 a 100 miligramos cada 6 a 8 horas por un máximo de 5 días. Hasta 5 días dejarlo. Ok. De ahí, bueno, voy a ir en orden y ahí mencionamos si es para la crisis o fase aguda de mantenimiento. Porque también tenemos la betistina, ese se puede utilizar tanto en fase aguda como en fase de mantenimiento. Así es. La dosis es de 24 a 48 miligramos al día. Ahí hay 2 presentaciones, vienen tabletas de 16 y 24 miligramos. En fase aguda podemos dejar una tableta de 16 miligramos cada 8 horas durante 2 semanas. Y la de mantenimiento la debemos de dejar una cada 12 horas, la de 16 miligramos. Tal vez es un poco más cómodo utilizar la de 24 miligramos, que se toman en la fase aguda, una en la mañana, una en la noche por 2 semanas, y de ahí se continúan de 3 a 6 meses por 24 horas. Porque sí es un tratamiento un poquito largo, pero los efectos o el efecto máximo o los resultados suelen obtenerse después de unos 3 a 6 meses. Por eso la fase de mantenimiento va a ser un poco más prolongada. Igual la dosis debe ajustarse individualmente y ver cómo es la respuesta del paciente. Entonces, para responder la pregunta, en etapa aguda es estos dos, dimenhidrinato y la betaistina, porque la etapa aguda serían esas 7 días o 2 semanas, como lo estamos poniendo ahí, o estos 3 o 5 días, que es el
primer medicamento, que son tabletas de 50 miligramos, y la betaistina, pues, entonces haríamos esa receta, ¿no? Dimenidrinato, así tal cual, en vez de ponerle Dramamine, dimenidrinato, 50 miligramos, tabletas, bueno, hay supositorios, vamos a poner tabletas, 50 miligramos, una tableta cada 6 horas, o 2 tabletas cada 6, 8, así como está escrito, ¿no? Y le ponemos 3, 5 días, punto, ¿no? Entonces, por eso saquen la cuenta que no sean 400, por eso guarden el cuadrito. Y en la misma receta abajo ponemos betaistina, 24 miligramos. Estamos pensando en etapa aguda, ¿no? Entonces, ya sea la de 16 o 24 miligramos, una tableta cada 12 horas, 2 semanas, punto. Pero solo estamos en etapa aguda, ustedes están en filtro en lo que llega, bueno, no es cierto, en 2 semanas no va a llegar con nosotros, pero bueno, después de 2 semanas ya tendríamos que pensar en mantenimiento. Pero apenas estamos en 2 medicamentos. Si es agudo, quiere decir que le hiciste audio y estás viendo que está sordo. Entonces, no nada más le tengo que dar esto, le tengo que dar un diurético. Por eso es el que sigue. Muy bien, está la acetazolamida. La dosis máxima es, bueno, la dosis que recomendada es de 250 miligramos cada 8 a 12 horas por 2 semanas. La dosis máxima es de 1 gramo al día, no hay que sobrepasar esto. Y el mantenimiento sería, se puede dejar 250 miligramos en días alternos. O sea, lo puedes dejar desde un día sí, un día no, o 2 días, sí. O 2 días lo tomas, uno descansas. Ajá. O incluso lo puedes dejar ya en dosis de mantenimiento los 250 miligramos una vez a la semana hasta por 6 meses, no pasando de 1 año. Y hay que tener en cuenta que a estos pacientes se debe de asociar suplementos de potasio, desde en la dieta como plátano, papaya, mango, melón, naranjo, kiwi, o administración de tabletas de cloruro de potasio por vía oral. Entonces en la receta ya son estos 3 medicamentos. El número 1 de los diuréticos se le llama acetazolamida. Nosotros, si se fijan, damos mucho bumetanida, que no está ninguno acá, pero es para la fase güera, para etapa de mantenimiento, pero realmente no está descrito, el que está más descrito es acetazolamida. Entonces serían estos 3 medicamentos, dimenidrinato, betaistina, acetazolamida, pensando en la etapa aguda. Después de esas 2 semanas, pues ya manejarías en la misma receta o atrás o en otra receta. Después de la semana 3, tómese, suspenda dimenidrinato y va, bueno, es cierto, porque dimenidrinato son nada más 3, 5 días. Ya le ponen betaistina tantos días, o acetazolamida si consideran necesario, porque se supone que es venir, lo tienes que ver pronto para ver si es cierto que en esas 2 semanas le destapaste el oído, para seguir dándosela en forma alterna como dosis de mantenimiento. Entonces el número 1 de diurético sería acetazolamida y el número 2 sería furosemida. Bueno, de acuerdo a esta gráfica, ¿no? ¿Qué más? No, el número 2 sería hidroclorotiazida para el mantenimiento. Ajá. La furosemida la puse aquí porque por estética, para que se viera como más equilibrado, pero la furosemida, la dosis es de 20 a 40 miligramos hasta cada 12 o 24 horas hasta obtener el efecto deseado. Pero pues muchos, si ya han manejado pacientes a los que les dan furosemida, saben que pueden tener diversos efectos secundarios. Claro. Si es un paciente viejito y se lo dejas en la noche, obviamente se va a estar parando de orinar. Y puede tener, si es hipertenso o si es un paciente cardiópata, pues mejor la furosemida tratarla con cuidado. Y la hidroclorotiazida sí se puede utilizar 25 miligramos hasta obtener el efecto deseado en la fase aguda. Así se iniciaría. Y en la fase de mantenimiento se sugiere igual intermitente, de forma intermitente, 25 miligramos un día sí, otro no, o una tableta en 3 días seguidos y descansas lo demás, o igual una tableta semanalmente, dependiendo los efectos y el paciente. Esto tiene que ser muy individualizado. Claro. No se deben exceder los 100 miligramos diarios y el efecto máximo con hidroclorotiazida se va a alcanzar después de 3 a 4 semanas, por lo que la dosis de mantenimiento máximo debe ser por 1 mes. Claro. Así Otros medicamentos espérame, déjame, dice Javier, las soluciones nasales que indicamos podrían afectar a un paciente con venir, ¿no? ¿O es mejor evitar mandarlas? Yo pienso, pues bueno, las mandan pues prácticamente no para venir, pero pues bueno, no tiene por qué afectarle, ¿no? La respuesta es que, bueno, si se las dan porque alguien les dice en preconsulta a ustedes que tienen que darle algo al paciente, pues dénselo, ¿no? Pero realmente para el venir, pues no, ¿no?
Y Héctor pregunta, ¿el tratamiento previene qué? ¿El tratamiento previene la progresión de la hipoacusia? Sí, el que hace que se te destape el oído y por lo tanto recuperes audición en esa frecuencia media baja es el diurético junto con tu eh, acción de la beta-histina, ¿no? Entonces, sí, la respuesta es para que se te quite, ¿no? Por lo tanto, Así cuando lo es. vuelvas a ver en esas 2 semanas después de la etapa aguda, pues ya esté menos sordo, menos tapado, ¿no? Y menos mareado, por supuesto. Y automáticamente se le va a quitar el mareo con o sin tratamiento, porque a los 5 días se quita el espontáneo, a los 14 días el espontáneo sigue latente, por eso está haciendo el TROS, pero se le va a quitar por simplemente ser un paciente aparentemente sano, estar activo. La historia natural de la enfermedad de Meniere va a ser que solito con o sin tratamiento se quite el vértigo. Y el detalle está en que como tiene mucho vértigo, pues le tenemos que dar algo pues, para que no esté vomitando o no esté tan indispuesto. Y la sordera, ¿no? Pues hay que ayudarle a que escuche mejor, ¿no? Okay. Luego, ay, ¿qué hora es? Ya para que queden las 8, 6, 10. Ajá, síguele. Bueno, recordando esto, hay que tener en cuenta que la fase de mantenimiento, nuestro objetivo es que se mejore la calidad de vida del paciente, no haya tanto vértigo y que se pierda lo menos, o como usted dice, que se mejore la audición. Claro. Para que, o sea, ese es un tratamiento pues para eso. Podemos utilizar a veces en crisis en pacientes muy aprensivos, se puede utilizar diazepam, 5 miligramos cada 24 horas, hasta un máximo de 15 miligramos en un día, pero pues ven que generalmente el diazepam viene de 10 miligramos, ¿no? Ajá. Pues pueden empezar con media, que se tome media de diazepam en la mañana y si después no se le quita otra media, pero es un tratamiento pues que sí hay que tener con mucho cuidado y reserva, Claro, porque pues también claro. la personalidad puede volverlos Claro, adictivos. claro. Incluso si Y ustedes revisan, perdón, las referencias bibliográficas, todo el mundo prescribe diazepam precisamente para esta etapa aguda, ¿no? Para ayudarlo a tranquilizar, pero pues es un arma de doble filo, mejor de así es. previos que ya se mencionaron, ¿no? Sí, porque el paciente te puede decir que No, por el diazepam es lo que lo no, cura, cuando tú sabes que no tiene realmente ningún efecto sobre sí, la no. Y endolimpia. quiere más, ¿no? Vengo a que me prescriba Sí, más. Claro, así sí, es. sí, sí, está bien. Y también se puede utilizar esteroide solamente en la fase aguda, ya sea vía oral, de 5 a 10 días en dosis reducción, o una dosis única intramuscular de depósito con betametasona. El oral sería prednisona, lo que se dejaría principalmente. Ok, eso es correcto. Si nuestro tratamiento médico falló, el paciente no refiere a mejoría, nosotros no vemos mejoría en la audición, Claro. el paso que sigue es, o sea, ya cuando, pues sería ya cuando damos el oído por perdido prácticamente, ¿no? La función auditiva, pues ya sería la ablación intratimpánica o la terapia intratimpánica con alguno de estos otros medicamentos. Se prefiere la gentamicina, pero también se puede utilizar de segunda elección algún tipo de esteroide como dexametasona y metilprednisolona. La gentamicina es pues, una ablación química de las células sensoriales vestibulares y disminuye la producción de endolina. Ok. Y bueno, esto Y, lo hará el otorrino, igual que tu tratamiento quirúrgico, ¿no? y el tratamiento quirúrgico pues es nada más para que nosotros lo tengamos en cuenta. Puede haber un drenaje de descompresión del saco linfático que lleva un 65-70% control del vértigo, una laringectomía que puede llegar al 95-100% control del vértigo, pero pues causa cofosis. Y se puede hacer una neurotomía, ya sea vestibular, ya sea destructiva, que logra el control del 100% del vértigo, o conservadora, que va a conseguir un 95-98% del vértigo. Pero por lo que entiendo, también estos tratamientos quirúrgicos, pues ya quedas con una discapacidad auditiva. Claro, y hay criterios específicos donde el otorrino va a ver si es candidato o no a cada una de estas intervenciones, ¿no? Pero bueno, incluso, Así bueno, por es. lo menos a mí conmigo, en los pacientes ahí en el instituto, ninguno ha sido sometido a cirugía, ¿no? En enfermedad de Meniere, sí a las activas, ¿no? Pero bueno, a las químicas. Otra cosa muy Espérame. importante. Norita dice, si tenemos un paciente con, un Meniere probable, no tenemos hipoacusia, ¿se pueda iniciar también el diurético o solo los otros dos? Ajá, que son los pacientes, por ejemplo, que ustedes ven en la preconsulta y les ponen enfermedad de Meniere probable,
pues bueno, desde la preconsulta yo les pregunto, ¿no les dan tratamiento, cierto? ¿O sí? No me he No, fijado. doctora. ¿No, verdad? No, a menos que estén ¿No, muy, verdad? muy, muy, muy No me he sintomáticos, fijado, no me he se fijado. les llega a Bueno, dar. ajá, si tú estás segura, bueno, es probable, todavía no hay seguridad, ¿no? Entonces el Sí. diurético se lo tienes que dar o se lo puedes dar, por supuesto. Y lo citas, bueno, depende del tiempo que lo vayas a citar y así ya documentas para hacerlo la evidencia de la fluctuación de la audición y por lo tanto documentas la pérdida de auditiva y el diagnóstico definitivo. Entonces la respuesta es sí, sí se lo puedes dar, pero depende del cuadro clínico, ¿no? De las características típicas de tu vértigo que te describió, qué tanta hipoacusia tienes. Si ya documentaste esa hipoacusia neurosensorial en bajas frecuencias, acuérdate, tomando el cero y que por lo menos 2 frecuencias, aunque sea el primer estudio del paciente, y por lo menos 2 frecuencias del paciente están abajo de esos 30 decibeles, la ósea en 35 más decibeles, pues bueno, es la posibilidad de venir, entonces no está de más que se lo des, y más que se lo vas a dar temporal, y como es diurético y estamos hablando solo de 2 semanas, incluso se lo puedes dar solo una semana, entonces no pasa nada. Si se lo puedes dar los 3 medicamentos. Yo sí se lo daría, ¿sale? Listo, medidas generales. Ajá, pues hay que educar al paciente, hay que pues decirle que va a llevar ahora una vida con una ligera restricción, bueno, con una restricción de sal. Máximo tiene que consumir 2 gramos al día y tiene que ser repartido durante todo el día. No debe ser bolos de que diga, pues me voy a echar esto bien salado. No, tiene que ser repartido. Ok. Tiene también que evitar mucho cafeína, nicotina, ya que son constrictores, y también el alcohol. Otro punto importante que manejar es la rehabilitación vestibular. Algo muy importante que nos manejan las guías es que no se debe iniciar en fase activa. Nunca la vamos a iniciar en fase activa. Y pues sí va a ser indicada después, principalmente en conjunto del tratamiento médico. Se pueden dar ejercicios de adaptación en caso de una pérdida funcional unilateral e incluso se pueden dar estrategias de sustitución para aprovechar la función remanente en los casos de que pues solo haya un ligero déficit. Okay. O sea, darle ejercicios, número 1, de adaptación, porque estamos viendo esa simetría o esa deficiencia de tu reflejo vestibulocular, y no nada más en rehabilitación vestibular, ya lo veremos más adelante. Es adaptación, sustitución, control postural, varias, o habituación, son varias de las técnicas que podemos dar, no nada más el mismo, pues no nada más la misma variante de adaptación, le podemos dar un compendio de todas estas, pues para ayudar a que el paciente durante las intercrisis, no en la etapa aguda como lo has dicho, o en la fase activa, en estas intercrisis pues le mejore y ayude a su compensación. ¿Vale? Listo. Así Luego, es. para terminar, Pues rápidamente lo único que nos falta es la revisión de la guía de práctica clínica de la Academia de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, que salió en enero del 2020. Ustedes todos ya tienen un resumen en el que les mandé todas las acciones, o ellos nos los ponen como acciones que vamos a seguir. Y posteriormente nos tiene ya bien elaborado un algoritmo, que es el que vamos a ver a continuación. Dense cuenta que tú llegas te llega un paciente con un nuevo episodio de vértigo, tú le haces la historia clínica, la exploración física. A ver, espérame un rato que se fue. Le haces la exploración física y ya con eso tú debes de integrar los criterios clínicamente para Menier. O sea, ellos no te están pidiendo en estas guías que les pidas los 1000 claro, los estudios. Sí, bueno, no te preocupes. Es un algoritmo, eso es cierto, creo que son 16 pasos, donde, Sí, son 16 pasos. pues si uno lo sigue, el 1, el 2, el 3, pues así nos va guiando, así tendríamos que hacerlo, ¿no? Sin necesidad de pedirles a todas las pruebas vestibulares como lo hacemos, ¿no? Beneje, porque ya tienes el cuadro clínico, pensaste que era migraña, bueno, descartaste que fuera migraña, descartaste, ¿no? Porque son las principalmente que se migraña, parecen. Así es. Y te vas directamente a ofrecer algún estabilizador laberíntico, como en este caso, pues ya vimos los medicamentos. Y
que si hay mejoría, la forma en que lo vas a ver periódicamente, si no, bueno, cuál Ajá, es y el paso a también, seguir, ¿no? Ujú. ajá, o sea, ¿cuándo vamos a ofrecer la gentamicina? ¿Cuándo vamos a iniciar la rehabilitación vestibular? Que eso sí también te lo deja muy en claro, que nunca lo hagas cuando el paciente está en En etapa fase aguda, aguda activa. y siempre la educación del paciente de los estilos, del estilo de vida y las modificaciones en la dieta. También nos trae que vamos a empezar a ofrecer al paciente ya para un tratamiento de, eh, para controlar los síntomas, pues diuréticos, beteistina. Si se controlan los síntomas, podemos seguirlo evaluando. Si no se controlan los síntomas, debemos de ofrecer otra opción Claro, terapéutica, como pueden ser los esteroides. O sea, ya que agotamos claro, claro, las las vías. terapias Ujú. que habíamos dicho, ya vamos con un tratamiento con esteroide, como previamente habíamos mencionado, ya sea intramuscular o vía oral. Y si no mejora aún así, ya puedes ofrecer la terapia intratimpánica con gentamicina, Ok, si no, si los síntomas no se han controlado. Ahora, tenemos que ver aquí en esta guía lo que nos dice que veamos si no se controlan los síntomas, si la audición no es es útil. útil, se le ofrece la labrintectomía, y si es útil, pues no hay mucho que hacer. O sea, Claro, no hay ninguna recomendación en cuanto a la disección del nervio vestibular, que a claro, veces se puede así se pensar, o a queda, la claro, sección del saco así endolinfático. es, seguir Pero pues lo evaluando. ideal sería Ujú. que los síntomas los controláramos con los medicamentos que ya vimos, Claro, continuar evaluando la discapacidad auditiva, dar una rehabilitación auditiva y estos pacientes pues pueden llegar a presentar incluso algún tipo de inestabilidad de forma crónica, por lo claro, que sí ya también tienen que tener la rehabilitación vestibular con todos los pasos que usted mencionaba, no solo claro. los ejercicios de adaptación. Claro, así es, ¿sale? Muy bien, bueno, es cuestión más o menos de seguir viendo estos flujograma, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Los pasos en general a seguir, cosa que no hacemos, sobre todo por tanto estudio que solicitamos, y bueno, porque estamos en el instituto y hay variedad de cosas por hacer, ¿no? Pero bueno, cada cuánto Pero, debemos seguir a los pacientes, dicen ahorita, pues depende, ¿no? La historia de la enfermedad de Meniere te puede durar 20 años, ¿no? Entonces, no necesariamente lo tienes que ver cada año, depende de la etapa de crisis o intercrisis en que está. Si está en etapa aguda, pues ya pasaron esos 15 días, lo mejor sería verlo en los 15 días, después al mes, después 3 meses, no lo sé, ¿no? La idea es que siempre que vaya el paciente, pues bueno, hacerle su estudio de audición para estar viendo esas modificaciones o esa estabilidad progresiva para ya después un poquito de deterioro, ¿no? A lo largo de los años. ¿Sale? así es. Y pues tener en cuenta que en la guía no está muy alejada de los pasos que nosotros llegaríamos a hacer. O sea, tal vez sí en el diagnóstico nos tardamos un poquito más, porque ellos sí son Sí, muy clínicos, pero los pasos que siguen en cuanto a medicamento, en cuanto a qué le vas a dar o qué tipos de medicamentos puedes dar, pues sí no estamos tan alejados. eso es cierto. Incluso en la primera consulta no necesariamente tenemos que hacer el diagnóstico, pasan varias consultas. Tenemos muchos pacientes que pasan 2, 3, 4, 5 consultas de función vestibular derecha, ¿no? Pero ya después que leíste o que integraste todo, debuta ahora sí como una enfermedad de Meniere, por ejemplo, ¿no? Enfermedad de Meniere O un derecha o hidrops inhidroceno linfático tardío derecho en vez de disfunción vestibular derecha, ¿no? Pero bueno, no necesariamente tiene que ser a la primera, ¿sale? Muy bien. Bueno, con esto terminamos. Ya los voy a dejar, chicos, porque tengo una cita a las 6:45, apenas me da chance de Sí, terminar, doctora. ¿sale? Pero bueno, creo que nos dimos bastante hora y fracción por fallas técnicas, pero muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? ¿Todo bien? No, doctora. Ujú. Bueno, pues por lo menos vamos a intentar a lo largo de las clases, bueno, ahorita porque hubo problemas, terminarlas. Si no, pues bueno, para que no sea tanta tiempo, ¿no? Bueno, ahorita nos colgamos de tiempo, ¿no? Pero ¿a Sí. poco sus clases de las demás duran tanto? ¿No, verdad? No, pero esta es de las más padres, doctora. Ah, Esta sí pues nos soy yo. gusta a todos. No, sí, porque me están viendo, los demás apagan la cámara, ¿no? Está bien. Bueno, muy bien, mis niños. Pues cuídense.
Nos vemos primero Dios. Yo la siguiente semana estoy de vacaciones. Bueno, más todavía, ¿no? Ya estamos de vacaciones, ¿no? Pero de todas maneras, la siguiente semana toca Liliana, ¿no? Fístula. Ah, No. ¿Neuronitis que no? sí. Sí, doctora, me toca a mí. Sí, ¿verdad? Lili. Sí. Ajá. Yo creo, muy bien. Yo creo, muy bien, Carlitos. Yo creo que sí la vemos la siguiente semana. Bueno, pero sí, estoy de vacaciones, pero sí me voy a conectar. La otra, no creo, porque donde esté no creo que pueda conectarme, pero yo les aviso la siguiente, ¿sale? Pero bueno, Sí, por lo menos doctora. nos vemos la siguiente. Y para ya me voy.